Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de la televisión turca y por supuesto, a los fans de dos de los actores más populares del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan una sorpresa, un reclamo, algo que ha causado revuelo en Italia involucrando a estos dos nombres tan conocidos? Pues de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque la historia que tenemos es intrigante, llena de detalles y como siempre, aquí intentaremos desglosarla para ustedes de la manera más clara y entretenida posible. Y antes de que nos adentremos en este chisme jugoso, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, noticias de celebridades y todo lo que genera conversación. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Así que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos al grano. Como mencioné, el título de hoy es Sorpresa reclamo de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia, ¿qué pasó? Y la verdad es que el titular no hace justicia a la cantidad de reacciones y especulaciones que este evento ha generado. Para ponerlos en contexto, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino también en Italia y en muchos otros países gracias a su carisma, su talento y, admitámoslo, su atractivo físico. Por otro lado, Demet Özdemir es otra estrella emergente de la actuación turca, conocida por su belleza y su habilidad para interpretar roles complejos. Ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, una telenovela que los catapultó a la fama internacional y que para muchos fue el escenario de un romance fuera de las pantallas. Durante mucho tiempo los fans han estado divididos o, mejor dicho, soñando con la idea de que Can y Demet mantuvieron una relación amorosa. Sus interacciones en redes sociales, las fotos juntos, la química que proyectaban en la serie, todo alimentaba estas esperanzas. Sin embargo, ambos actores siempre han sido bastante reservados sobre su vida personal, y aunque hubo rumores y especulaciones, nunca confirmaron ni negaron públicamente una relación. Lo que sí es cierto es que su amistad y la admiración mutua parecían genuinas. Ahora, ¿qué pasó en Italia que ha provocado este reclamo, o esta sorpresa? Pues la historia que ha salido a la luz involucra un evento reciente en Italia, específicamente durante uno de los proyectos de Can Yaman en tierras italianas. Como muchos sabrán, Can Yaman ha estado muy activo en Italia en los últimos años, no solo participando en producciones locales sino también generando un gran revuelo mediático por su presencia. Ha estado involucrado en proyectos de televisión, ha aparecido en programas de entrevistas y ha sido recibido con una ovación por parte del público italiano, que lo ha adoptado como una de sus estrellas. El punto álgido de esta historia, y lo que ha generado el reclamo, sucedió durante una intervención de Can Yaman en un evento o quizás un programa de televisión en Italia, donde se le preguntó directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Y aquí viene lo interesante: la respuesta de Can, o la forma en que se manejó la pregunta, es lo que ha causado tanta controversia y ha llevado a esta situación que podríamos calificar como un reclamo, o una reacción inesperada. Según los reportes y los comentarios que han surgido en redes sociales y en medios italianos, durante esta aparición, Can Yaman fue cuestionado sobre Demet Özdemir. En lugar de una respuesta evasiva o un simple silencio, la información que ha circulado sugiere que Can hizo una especie de comentario o declaración que fue interpretada por algunos como una manera de reclamar, o quizás de poner un límite claro en cuanto a su relación pasada o presente con Demet. Hay quienes dicen que Can Yaman, al ser preguntado, respondió de una manera un tanto, digamos, firme. Quizás utilizó palabras que implicaban que la relación con Demet Özdemir ya era parte del pasado, o que los rumores de una relación actual eran infundados. Algunos medios italianos lo han interpretado como un intento de Can de distanciarse de estas especulaciones, especialmente si está en una nueva etapa de su vida sentimental o profesional que quiere mantener privada. Por otro lado, y aquí es donde entra la sorpresa del título, la manera en que se formuló este comentario, según los testigos o quienes han seguido de cerca la noticia, no fue del todo diplomática. Se rumorea que Can pudo haber usado un tono o unas palabras que, aunque buscaban aclarar la situación, terminaron por sonar como una especie de reclamo hacia los medios o los fans por seguir insistiendo en el tema, o incluso hacia Demet, si es que esto se interpretó como un intento de ella de reavivar el interés en su supuesta relación pasada.
Es importante recordar que la prensa rosa y los fans a menudo son muy insistentes con las celebridades. Cuando dos actores tienen tanta química y son tan queridos juntos, es natural que la gente quiera saber si su relación trasciende la pantalla. Sin embargo, para los propios actores, puede ser agotador lidiar con estas constantes preguntas y especulaciones, sobre todo si ya han seguido caminos diferentes o si desean proteger su privacidad. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Can Yaman para generar tal reacción? Las teorías son variadas. Algunos sugieren que simplemente reiteró que son buenos amigos y que la serie fue una etapa maravillosa pero pasada. Otros, más picantes, afirman que pudo haber hecho un comentario del tipo: ya pasamos esa etapa, o no hay nada más que decir sobre Demet, somos solo colegas. Y aquí es donde entra la interpretación. Para un italiano o para un fan que espera romanticismo, un comentario así puede sonar frío o incluso un poco brusco. La sorpresa es que a pesar de que Can Yaman es muy querido en Italia, este comentario específico generó un debate. Algunos fans apoyaron a Can, diciendo que tiene derecho a poner límites y a controlar su vida personal. Otros, sin embargo, sintieron que quizás fue un poco innecesario o que podría haber herido a Demet, o al menos a los fans que aún fantasean con ellos juntos. Es fascinante ver cómo una simple declaración, aparentemente inocente, puede desatar tantas pasiones y debates. Esto nos demuestra el poder de las redes sociales y la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida de las celebridades. Los fans se convierten en detectives analizando cada palabra, cada gesto, cada foto, buscando pistas y formando sus propias teorías. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Demet Özdemir en todo esto? Hasta donde se sabe, ella no ha hecho declaraciones directas sobre este incidente específico en Italia. Sin embargo, en entrevistas pasadas, Demet siempre ha mostrado una gran profesionalidad y un respeto hacia Can Yaman. Ha hablado de su experiencia trabajando con él de manera muy positiva y siempre ha destacado la buena relación que mantuvieron durante las grabaciones de Erkéntzikos. Lo más probable es que, al igual que Can, ella prefiera mantener su vida privada al margen de la atención mediática constante. El hecho de que Can Yaman haya hecho este reclamo en Italia podría indicar varias cosas. Quizás está en una nueva relación y quiere evitar confusiones. Tal vez está enfocándose en su carrera internacional y no quiere que su vida personal eclipse su trabajo. O simplemente, como mencioné antes, está cansado de las mismas preguntas y ha decidido ser más directo. Lo que sí es seguro es que este incidente ha puesto de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir en el ojo del huracán, al menos en Italia. Sus nombres vuelven a sonar juntos y los fans, una vez más, están especulando sobre su relación. Es un ciclo que parece no tiene fin. Analizando un poco más el contexto italiano, Can Yaman ha sido recibido en Italia con una especie de fervor. Ha sido apodado el macho italiano por su energía y su carisma, y su presencia ha generado una atención mediática masiva. En un país donde las relaciones y la vida personal de las celebridades son un tema de gran interés, es comprensible que cada aparición de Can sea analizada al detalle. Por lo tanto, una pregunta sobre Demet Özdemir, dada la popularidad de Erkéntzikos en Italia, era casi inevitable. La clave aquí es la forma en que Can manejó la pregunta. Si su respuesta fue algo así como: Demet y yo somos grandes amigos, pero nuestra relación terminó hace tiempo y ahora cada uno está en su camino, podría sonar a que él está tratando de poner un punto final a la conversación. Si el tono fue un poco más defensivo, o si hubo un matiz de frustración, ahí es donde entra el concepto de reclamo. Es importante ser cautelosos al interpretar las palabras de las celebridades, especialmente cuando provienen de traducciones o de rumores. Sin embargo, la consistencia de las noticias que hablan de una declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir en Italia sugiere que algo sucedió. La lección que podemos sacar de esto es que para las figuras públicas, la línea entre la vida profesional y la personal es muy delgada y a menudo se difumina. Los fans proyectan sus deseos y expectativas en sus ídolos, y cualquier intento de estas figuras por recuperar su privacidad puede ser interpretado de diversas maneras. Este incidente, más allá del chisme, nos abre una ventana a la presión constante que sufren los actores turcos que logran fama internacional. Su éxito trae consigo un mayor escrutinio de su vida privada, y a veces, como parece ser el caso, deben tomar medidas para protegerse. En resumen, la sorpresa y el reclamo involucran a Can Yaman en Italia haciendo una declaración sobre su relación pasada o presente con Demet Özdemir, una declaración que ha sido interpretada de diferentes maneras por los medios y los fans, generando debate y especulación.
Para concluir este vídeo, repasemos brevemente lo que hemos comentado. Tuvimos la sorpresa de un supuesto reclamo por parte de Can Yaman en Italia, relacionado con su antigua CEO estrella y rumoreada expareja, Demet Özdemir. La reacción, según los informes, surgió de una declaración de Can sobre su relación con Demet, que algunos interpretaron como un intento de poner fin a las especulaciones o como una forma de distanciarse de la actriz. Este evento ha reavivado el interés en su historia, tanto en Turquía como en Italia, y ha generado un debate sobre la vida privada de las celebridades y la presión mediática a la que están sometidas. Esperamos que esta explicación les haya resultado clara e intrigante. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tenía razón al hacer esta declaración? ¿Piensan que fue un reclamo innecesario? ¿O creen que simplemente está protegiendo su privacidad? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, nos encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y de la información que les hemos traído, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.